Recuerdo aquella introducción de uno de los mensajes evangelísticos más importantes de la vida del predicador Spurgeon, en donde él dijo que cuando se habla de Dios y decimos a Dios, qué bueno es que nuestro Dios entre en el taller y cree los mundos, y alabamos al Dios de la creación, cuando el Dios a quien amamos entra en la casa de la misericordia y da dones a los hombres, regalos, cuida de los suyos, decimos, ¿qué Dios tan bondadoso tenemos? Pero cuando el Dios de la Biblia se sienta en su trono y dice, yo soy el soberano, muchas veces rechinamos en nuestros dientes y decimos, ¿qué derecho tiene a ser soberano? Quiero decirte desde el principio que Dios es Dios porque es soberano. O si lo prefieres de otra manera, Dios es soberano porque es Dios. Abordemos este tema primeramente con la lectura de unos versículos del Salmo 135. Salmo 135, versículos 5 y 6. Dice así el salmista: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Pero el versículo destacable es este: yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiere, lo hace. Cuando leemos estas palabras estamos notando que la Biblia hace una referencia muy directa a la soberanía de Dios. La Biblia no es un libro de definiciones. Cuando tú defines algo, excluyes todo aquello que no está dentro del marco de la definición. Por eso la Biblia no define, la Biblia afirma. Y la Biblia es un libro de fe. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice, por fe creemos. La Biblia es plenamente inspirada por Dios, inerrante y autoritativa. Cuando se habla del tema de soberanía, debemos mencionar tres cosas. Primero, ¿qué es la soberanía? En segundo lugar, debemos hablar de la evidencia de la soberanía. ¿Cómo sé yo que eso es así? Y en tercer lugar, ¿cuál es el resultado del conocimiento de la soberanía de Dios? Primeramente, pues, la soberanía. Soberano designa al jefe, al que tiene plena autoridad. Soberanía es la perfección divina por la que Dios es el ser supremo, hacedor de cielos y tierra, que controla todo el universo, que gobierna y conduce la vida de todos los seres, que determina las cosas y se ejecutan conforme a su voluntad. La soberanía es una perfección divina que resume en ella el resto de las perfecciones o de los atributos de Dios. Hay una discusión entre teólogos, algunos dicen soberanía no es un atributo. Los atributos son asuntos muy individuales, soberanía es un aspecto genérico acerca de Dios. Bueno, tómalo como tú quieras, pero lo que yo quiero que entiendas bien es que Dios es soberano porque es omnipotente. Dios es soberano porque es libre. Dios es soberano porque es fiel. Por tanto, las perfecciones de Dios, lo que se llaman atributos de Dios, tanto los comunicables como los incomunicables, no pueden disociarse en modo alguno, separarse en modo alguno de la admirable dimensión del ser divino que los posee. Dios, si no es fiel, deja de ser Dios. Dios, si no es amor, deja de ser Dios. Por tanto, todas las perfecciones de Dios concurrentes en cada una de las personas del ser divino hacen que Dios sea soberano. Dios, por tanto, ejerce su soberanía conforme a sus atributos. Dios
actúa como soberano, pero lo hace siempre con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios actúa como soberano, pero lo hace siempre con misericordia, porque Dios es misericordioso. Dios actúa como soberano, pero lo hace siempre respetando, dando honor a su palabra, manteniendo sus promesas, porque Dios es fiel. La Biblia enseña la soberanía de Dios. Así lo expresa el salmista en el salmo que leímos. Yo sé que el Señor es grande, nuestro Señor es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en cielos y en tierra, en los mares y en los abismos. La Biblia dice, Dios es soberano porque hace cuanto quiere, cómo quiere, donde quiere, en el tiempo que sea. La Biblia declara enfáticamente la soberanía de Dios. Leo ya en el Nuevo Testamento, para que nadie piense que estoy recurriendo a aspectos de la teología del Antiguo Testamento, voy al Nuevo Testamento. Carta primera de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, y dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Si yo os preguntase, ¿para qué fue escrita la Biblia? La respuesta más general sería, la Biblia fue escrita para que conozcamos a Dios. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Dios se ha revelado a lo largo de los siglos para que el hombre le conozca. La Biblia es, por tanto, una revelación progresiva de Dios. A lo largo del tiempo, Dios ha ido manifestando nuevas cosas acerca de Él para que nosotros lleguemos al tiempo actual con el conocimiento pleno que necesitamos como hombres para conocer, para saber quién es Dios. Es verdad que la revelación suprema de Dios no se ha hecho en la Biblia, sino en Cristo. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en muchos tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos habló en el Hijo. O mejor, como está en el texto griego, nos habló por Hijo. Es decir, Hijo expresa el discurso absoluto de Dios. De manera que después de la irrupción de Dios como hombre en el mundo, el soberano Dios guarda silencio acerca de sus perfecciones y nos invita a mirar a Jesús. ¿Cómo ama a Dios? Mira a Cristo. ¿Cómo es la omnipotencia de Dios? Mira a Cristo. ¿Cómo es la perfección de la santidad de Dios? Mira a Cristo, porque Cristo dijo algo muy serio, el que me conoce a mí, conoce al Padre o ha visto al Padre. Y añade, yo y el Padre somos uno. Por tanto, Cristo ha venido al mundo con una misión, aparte de redentora, una misión reveladora, para que el hombre conozca a Dios. Ahora yo pregunto de nuevo, ¿para qué se escribió la Biblia? La Biblia se ha escrito para responder a una pregunta: ¿quién es el soberano? Y yo te invito a que tomes tu Biblia, tal vez en el día de hoy tengas tiempo para hacerlo, y comienzas en el libro de Génesis y formulas esta pregunta sobre ese libro: ¿quién es el soberano? Y el libro de Génesis te dice: Dios es el soberano, porque creó el cielo y la tierra por su voluntad, sin que nadie interviniese en esto. Libro del Éxodo: ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque conforme a sus promesas saca a su pueblo de Egipto y lo libera a un pueblo de esclavos de la mayor potencia militar del mundo de entonces. Libro de Levítico: ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque determina cómo quiere ser adorado y establece las reglas para el culto y las reglas para su pueblo de santidad. Libro de Números: ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque sacó 600.000 hombres de guerra de Egipto, murieron 600.000 en el desierto y entraron 600.000 en la tierra. Dios es el soberano. Libro de Deuteronomio: ¿quién es el soberano? Dios es el soberano porque la ley para los hijos es la misma ley que dio para los padres, es invariable. Libro de Josué: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque introduzco a mi
pueblo en la tierra prometida conforme a mi palabra. Bien, vete así a lo largo de toda la Escritura, y cuando llegas a Apocalipsis, le preguntas a Apocalipsis, ¿quién es el soberano? Y Apocalipsis te responde de esta manera: nuestro Dios reina. ¿Entiendes? La soberanía de Dios es la base nuclear de la funcionalidad divina, por tanto es la base nuclear de la revelación en la Biblia acerca de Dios. Bueno, ya sabemos qué es soberanía. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Porque claro, la Biblia dice, Él hace lo que quiere, Él es el soberano, y yo lo creo por fe, pero tengo alguna evidencia en donde yo pueda ver, demostrar que efectivamente esa afirmación es cierta, y me voy a la Biblia y abro el libro desde la página 1 del libro de Génesis y comienzo a leer ahí. Y la Biblia me dice, Dios es soberano en la creación. Abro el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y leo estas palabras: en el principio Dios. O si lo prefieres mejor, Dios en el principio creó. Dios siempre va delante de todo lo que tiene que ver con creación. Y la Biblia enseña que la creación es una doctrina de fe. Voy al libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 3, y leo estas palabras: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Notas el versículo? Dios es el creador, y por fe acepto que todo cuanto está en la existencia no existía antes y vino a la existencia porque Dios lo determinó así. Me impacta abrir Génesis y oír la palabra pronunciada por la segunda persona de la deidad: sea, y es. En la creación, lo mismo que en la salvación, en todo lo que tiene que ver con movilidad de acción del ser divino, las tres personas están siempre presentes. De modo que el Padre planifica la creación, el Hijo da la voz de autoridad, sea, conforme al pensamiento elaborado en la mente del Padre, y el Espíritu Santo, que se mueve sobre la faz de la tierra, pone en orden las cosas conforme al propósito de Dios. Dios es soberano en la creación. Los ángeles son obra suya. Los hombres vinieron a la existencia por su personal determinación, y Dios es alabado por esa condición de creador. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. ¡Oh, qué admirable dimensión! Cuando nada existía, Dios dijo sea, y todo vino a la existencia. Yo sé que habrá algunos que comiencen a contradecir eso, y que vengan a decir el universo y todo lo creado no es una obra de creación, sino que es la consecuencia de un principio de evolución como resultado de una explosión cósmica. Puedes creer lo que tú quieras. ¿Creéis que todo surgió de una explosión cósmica? Sea tu opción. ¿Cómo detonó la masa crítica para producir esa explosión? ¿De dónde vino? La Biblia dice, Dios creó. Soberanía en creación. Dios es soberano en la historia. Y la afirmación del salmista es muy clara. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Escucha lo que dice el salmista. El trono de Dios no está solamente en los cielos, está por encima de los cielos, pero en los cielos, en la idea de gloria, que es el concepto primario de cielos, en ese lugar donde Dios se manifiesta, Dios asienta su trono y dice que el reino suyo está sobre todos los reinos de la tierra. No es un asunto teológico. Mira Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11. Dice Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nota ese versículo con calma, por favor. El profeta está hablando de acontecimientos futuros. Recibe ese mensaje de parte de Dios. ¿Por qué se cumple la profecía? Se cumple la profecía porque el Dios que determina el futuro lo comunica anticipadamente al profeta y lo ejecuta en el tiempo histórico de los hombres. No antes ni después. Los profetas anunciaron la aparición de Jesucristo en la tierra. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas capítulo 4 y versículo 4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y la Biblia me dice, mira, la historia se está produciendo de la manera en que está registrada, porque yo he determinado que esa historia funcione de esa manera. Os invito a otro texto de la profecía de Isaías. Vamos a mover un poco nuestra Biblia. Isaías capítulo 13 y versículos 9 al 11. 13, Isaías 13, versículos 9 al 11. He aquí, viene el día del Señor terrible, de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer raer sobre ella a los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Lo dice Dios en su palabra. Y está hablando de un reino que tiene dominio sobre el resto de los reinos de la tierra. Dios estableció la historia humana hacia un propósito determinado. Salmo capítulo 2 y versículo 6. Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. No hay vuelta de hoja. El soberano ha determinado que Jesucristo el Señor reine en el mundo de los hombres, controlando todo lo que Él ha creado. Quiero recordaros lo que sin duda alguna todos vosotros conocéis. Cuando Dios creó al hombre, lo puso como virrey de su creación aquí en la tierra. Dice Dios que creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y lo colocó aquí en la tierra, y le dijo al hombre y a la mujer, ahora enseñorearos, sojuzgad, gobernad la tierra. De otra manera, os doy una parcela de la creación para que vosotros la gobernéis en mi nombre. Y ahí está el hombre y la mujer, gobernando aquí en la tierra, y de pronto hay un ángel caído, un querubín que se rebeló contra Dios, que se llama Satanás, Lucero en la escritura, en el nombre bíblico que se le da a él antes de su caída, y viene al mundo de los hombres buscando un trono, porque ese enemigo de Dios se había rebelado contra el sistema divino y había dicho, junto al trono de Dios levantaré mi trono y seré adorado, servido por los ángeles y gobernaré. Y de pronto Dios lo destituye de ese lugar y lo arroja a la tierra. Y Satanás viene y busca un sitio donde haya un trono para seguir con su proyecto. ¿Dónde está? En la tierra. ¿Quién está en el trono? El hombre. Y Satanás viene, tienta al hombre, consigue que caiga en el pecado, y ese cetro de autoridad que el hombre recibió de la mano de Dios lo entrega por derrota a Satanás. Y cuando Cristo viene al mundo de los hombres y Satanás le tienta, le dice, los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me han sido entregados. No dijo nunca, a mí me fueron dados. Dios no le dio a esos reinos. Dios se lo dio al hombre. En derrota él tomó ese cetro de autoridad. Y Dios envía a su Hijo al mundo, y el Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario, y Pablo dice que ahí despojó a los principados y potestades, es decir, a las huestes de maldad, y arrebata de ellos, como hombre, el cetro de autoridad, y él es el rey. Por derecho, por conquista, por creación. Él es el rey. Y para que eso pueda ejecutarse, la historia tiene que marchar conforme al programa de Dios. Y un día Dios, el Dios de la historia, llama a su profeta.
y le dice, mira, te voy a dar una panorámica del desarrollo de la historia de la humanidad. Primero, estás viviendo hoy en el imperio babilónico. Este no va a ser el imperio que dure siempre. Va a ser sustituido por otro. Y vendrá el imperio medo-persa, que borrará del mapa al imperio babilónico. Desaparecerá uno y quedará el otro. Y Dios le dice a Daniel, y después del medo-persa vendrá el greco-macedónico, que sacará de en medio al medo-persa. Y luego del greco-macedónico vendrá el imperio romano. Y nos preguntamos cómo es posible que un hombre que vive a la sombra del imperio más grande de la tierra, que era el babilónico, pueda entender que todos esos imperios van a pasar, van a desaparecer conforme a un programa determinado, porque Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y este profeta recibe también una visión del tiempo final de la historia humana. Y este profeta recibe de parte del Señor, y luego otros profetas lo complementan, y finalmente que el Apocalipsis está desarrollado, recibe la idea o la enseñanza, la profecía divina de que en el mundo del futuro habrá un hombre que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y siendo adorado, que se le llama el Anticristo, y que surge del último de los imperios, que no ha sido destruido. Simplemente ha cambiado. A ver si puedo explicar bien esto. Los imperios de la historia humana han desaparecido. El imperio romano se ha dividido en dos al principio y luego se fragmentó en otros países, especialmente el imperio de Occidente, que da origen a todo el mundo occidental. Y de ese imperio saldrá una persona que controlará el gobierno del mundo durante 7 años. ¿Cómo es posible eso? La gente se levanta y dice, son soñadores. Y hay que pararlos y decirlo, ¿se ha cumplido todo lo anterior? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces el que dijo lo anterior está anunciando el futuro. Y yo quisiera invitaros a que os pasaseis una temporada por este viejo continente. Y veréis cómo todas las cosas se están produciendo para la reconstrucción de ese imperio que no se ha disuelto, se ha fragmentado. Un pasaporte único para todos los estados de Europa que estuvieron peleándose permanentemente. Una moneda única, una bandera única, un ejército único, un gobierno unificado. Solo resta que aparezca el que va a presidir esta confederación de naciones. Pero alguien dirá, bueno, eso es especulaciones propias. Dejemos las especulaciones. Estoy diciéndote que el panorama actual orienta hacia la determinación histórica del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ha desarrollado la historia como profecía que se cumple. Y la profecía no es otra cosa que historia por cumplir. ¿Lo entiendes? Dios es soberano en la historia. Dios es soberano en la salvación. La planificación de la salvación es designio divino. ¿Lo crees de verdad? Estamos por ahí viviendo una teología humanista que dice que Dios salva al hombre porque el hombre tropezó, cayó, se iba a perder, se va a estropear la creación suya y Él tiene que venir y salvar al hombre. No es verdad bíblica eso es una mentira absoluta del humanismo. Dios existe eternamente en sí mismo. Y un día Dios dice, voy a darme a conocer. Para eso tiene que crear. Pero antes de crear nada, ni ángeles ni hombres, se exterioriza en gracia y en amor para salvación de los pecadores. Escucha la Biblia.
Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es un semitismo o un hebraísmo, lo que prefieras llamarle. Está diciendo, antes de que nada existiera, Dios determinó salvar al hombre. Dios no funciona por condiciones. Dios no funciona por circunstancias. Dios funciona porque quiere hacer las cosas y determina hacerlas en su momento oportuno. De modo que la planificación de la salvación ocurre en la mente de Dios por soberanía. Dios en ese plan de salvación responde a tres preguntas: ¿quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Y quién lo hará? ¿El Hijo de Dios encarnado? ¿Cómo lo hará? Mediante el pago de un precio, muriendo por los pecadores en la cruz. ¿Cuándo lo hará? Cuando venga el cumplimiento del tiempo. Y el Dios de la Biblia establece todo eso conforme al propósito de su voluntad. Tú sabes que la cruz no es un accidente en la vida del Jesús histórico, como algunos enseñan. La cruz es el resultado de la eterna planificación de parte de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El plan de redención, la cruz de Cristo, la operación de salvación corresponde al propósito de Dios manifestado en su gracia. Ahora, la muerte del justo ocurre por una determinación divina. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La cruz no es un accidente en la vida de Jesús. La cruz está planificada desde la eternidad. Y lo que me sorprende es que un profeta, Salmo 22, hable de la cruz y de todos los aspectos de la cruz, cuando no existía tal cuestión en el tiempo en que él lo escribe. Horadaron mis manos y mis pies. Clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Me dieron a beber hiel. Toda esta manifestación profética ocurre siglos antes de que tenga lugar la cruz de Cristo. Y yo me pregunto, ¿por qué? El cumplimiento de la profecía es evidente. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así todo lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Y esta planificación de la cruz es una operación de la soberanía de Dios. Voy a Isaías, última cita respecto a la obra salvadora de la cruz, o a la obra redentora hecha en la cruz, y leo el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Mira, antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Ahora el hombre va a salvarse, quiere salvarse, pero quiero que entiendas bien que el llamamiento a salvación no es la respuesta a una invitación. El llamamiento a salvación es la obediencia a un mandamiento. De manera que cuando el hombre que es desobediente, es rebelde por condición natural,
cuando ese hombre se le manda entregar su propio yo, su vida, a Cristo, necesita una fuerza superior para entregar su yo y tomar el yo de Dios, que es Cristo Jesús. Por tanto, la Biblia me enseña que esa operación de obediencia sobrenatural, porque el hombre es desobediencia por condición propia, porque es pecador y desobediente, esa obra de entrega en obediencia obedece, valga la redundancia, corresponde, se produce por la acción poderosa de Dios. El Espíritu Santo capacita al hombre para dar ese paso de fe, haciendo nacer en su corazón también la fe salvadora, que se hace actividad humana cuando el hombre la ejerce depositándola en el Salvador. Ahora, la seguridad de salvación es por soberanía divina. Voy a mencionar solamente un texto. Leo Judas capítulo 24 y 25 y encuentro ahí estas palabras: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios sostiene en la gracia a los salvos, porque tiene un propósito: presentarlos a todos sin mancha delante de su gloria. Jesucristo el Señor ha establecido un compromiso con el Padre de que todo lo que Él le dé no pierda nada, sino que lo resucite todo en el día postrero. Y el Espíritu Santo sella a cada uno de los salvos como propiedad personal de Dios para alabanza o para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Dios Trino actúa para que la salvación no se pierda. ¿Cómo lo hace? En soberanía. Hay evidencias más que suficientes de que Dios es soberano. Ahora ya conozco lo que es la soberanía, ya conozco las evidencias de la soberanía y tengo que avanzar un poco más hacia las consecuencias que trae a mi vida el conocimiento de esa soberanía. Primera cuestión: Dios es soberano en la vida del creyente. ¡Qué bendición tan grande! Leo la Escritura, Salmo 73, versículos 23 al 26. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Me has tomado de la mano derecha, me estás guiando según tu consejo. Es probable que en la experiencia vuestra y especialmente de los jóvenes, creas que la conducción de tu vida obedece a tu formación y a tu preparación. Dios tiene un propósito para ti. Y el Salmo dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. De manera que cuando vienen los conflictos de la vida, las dificultades, las circunstancias, las adversidades, las pruebas, las lágrimas, las angustias, yo sé que sigo aferrado por la mano poderosa y omnipotente de Dios. Y sé que me está conduciendo. Claro está, a veces las pruebas vienen y yo pregunto: ¿por qué, Señor? ¿Sabes? Mi experiencia a lo largo de 40 años de pastorado en la misma iglesia es una vida de preguntas. ¿Sabes cuál? ¿Por qué? Viene una circunstancia difícil en el ministerio y yo pregunto: ¿por qué? Viene un problema grave, serio, impresionante en mi vida personal o familiar y yo pregunto: ¿por qué? ¿Sabes cuál es mi experiencia? Nunca me ha contestado. ¿Pero cómo? Es que estás haciendo mal, Pérez Millos. Porque no tienes que preguntar al Señor nunca ¿por qué? Tienes que preguntarle ¿para qué? Bueno, yo admiro la fe de estos héroes de la fe del tiempo moderno. Me sorprende, quisiera tener la fe suya, pero la fe mía es así de pequeñita, ¿sabes?
es como la mecha de una vela que está a punto de apagarse. Como un bastón de caña que está roto y no puedo apoyarme en él. Entonces, ¿por qué no me contesta? ¿Estás haciéndolo mal? No, estoy haciéndolo bien. Porque Santiago dice, si tú desconoces la razón de la prueba, pregúntale al Señor. Bueno, yo le pregunto, ¿por qué? Y él me dice, mira, porque mi camino es más alto que tu camino, mis pensamientos más que tus pensamientos. Por tanto, si te contesto, no lo vas a entender. Lo único que voy a hacer es darte las fuerzas necesarias para un paso más en la vida de fe. Dios conduce y controla todas las cosas de mi vida, orientándolas para bien. Escucha Pablo, Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No está conduciendo algunas cosas para nuestro bien, está conduciendo todas. Bueno, a veces yo quisiera que Dios me quitase de encima una carga que tengo. Y se lo pido y no lo hace. Y digo, ¿pero por qué? Bueno, porque está orientando eso para mi bien personal. Yo tengo que aprender algo ahí. Y lo que la Biblia me dice es que cuando yo deposito mi carga en Cristo, no me retira la carga, me toma a mí para que yo pueda llevar la carga. Deposita en el Señor tu carga y Él te sustentará. Te va a sostener a ti para que tengas fuerzas para llevar la carga. Las dificultades y las pruebas están bajo la soberanía de Dios. Cuando no entiendas la razón, ¿qué tienes que hacer? Escucha Santiago, lo mencioné antes. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será dada. ¿Sabes que algunos sacan el versículo de contexto? Yo no tengo gran conocimiento. Bueno, pídele a Dios que te va a dar conocimiento. No está hablando del conocimiento de algo. Está hablando de poder entender las pruebas que vienen a la vida del cristiano. Dios nos ha salvado y permite en ese camino el sufrimiento. ¿Recuerdas lo que dice Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú quieras vivir una vida de piedad auténtica, genuina, no la piedad religiosa, sino la piedad conforme a la voluntad de Dios en tu iglesia, vas a tener problemas. Lo dice Pablo a Timoteo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El Dios de la Biblia nos conduce por sendas estrechas. ¿Sabes para qué? Por amor de su nombre. Y a veces viene el momento de la angustia, el valle de sombra de muerte, donde estamos pasando por una situación de extrema calamidad personal, permíteme que utilice esa palabra, y en medio de las lágrimas yo puedo alabar a Dios y decirle en su presencia, Padre querido, sí, porque así te agradó. Muchas veces hay cosas incomprensibles en el tiempo y yo no lo entiendo, y el Señor viene a mi encuentro y me dice, mira, lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. La razón del sufrimiento, de los problemas, están en la soberanía de Dios. Isaías 55, vuelvo al texto que mencioné también antes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El gozo no debe disminuir en las pruebas de la vida. Hay un antiguo himno que cantamos en España. Ya los antiguos himnos se cantan poco, pero este es un gran tesoro y a mí me gustaría
que la dirección de alabanza de mi iglesia lo repitiese mucho más a menudo. La letra de ese himno dice: es fiel mi Padre Celestial, y cuando esté en oscuridad sin que yo sepa a dónde ir, sabrá mis pasos dirigir. Él sabe bien. Si ruge el viento o brama el mar, Él sabe bien. Mi Padre siempre cerca está. ¿Tú sabes cuál es el secreto de tu vida? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades insuperables en tu carrera? ¿Estás confrontando angustia vital en tu trabajo? ¿Tienes dificultades con la familia? ¿Eres un hombre que sientes incomprensión por todos los lados? Ten en cuenta que otros lo tuvieron y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ahí tienes el secreto. Yo veo al soberano y las circunstancias adversas producen en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y muchas veces cierro mis ojos y miro al cielo y digo: ¿qué será? ¿Qué será cuando en Salem entre ya, donde calles brillan de oro, me recibe el santo coro? Cuánto gozo espero allá. Cuando tú crees en la soberanía de Dios, tu oración cambia. Debemos orar sabiendo que nuestras peticiones, por grandes que sean, son nada para el Señor. Lucas capítulo 1, versículo 37, leo estas palabras: no hay nada imposible para Dios. Pero debo orar desde la aceptación de su soberanía. ¿Recuerdas cómo oraba la iglesia primitiva? Soberano Señor, tenemos problemas por todas las esquinas, pero tú eres el soberano. Permite que podamos predicar con denuedo tu palabra. Y Dios responde la oración. Es preciso que reconozcamos nuestra pequeñez frente a la sabiduría de Dios, porque Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Jóvenes queridos, la iglesia de Cristo está sobrada de grandes. Necesita siervos. En la iglesia de Cristo se pelea a la gente por la titulación académica. ¿Tú sabes cuál es el título más grande que puedes tener en tu carrera cristiana? El que tenía Pablo: téngannos los hombres por siervos de Jesucristo. Este es el secreto de la vida victoriosa. Conozco la soberanía de Dios y debo conocerla en cualquier circunstancia. A lo mejor te estás encontrando por un problema que es insuperable para ti. No te conozco. Pero es probable que tú estés confrontando situaciones como: ¿debo hacer esto o no debo hacerlo? ¿Debo estar en este lugar o no debo estar en este lugar? Escucha, cuando tú vives dependiendo de la soberanía, puedes decir como Daniel: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Entiendes esto? El que cree en la soberanía no se conforma con la situación actual. Estás viviendo en un mundo corrupto, amigo mío. Queridos jóvenes, mirad a vuestro entorno, por favor, y veréis un mundo en descomposición, no moral, natural. A veces hablamos y decimos: bueno, es que ese pecado que se está practicando hoy en día, toda esa corrupción, es una corrupción moral. Sin duda, es una corrupción natural. No quiero que los que no creen en Cristo acepten la moral cristiana. No la van a entender, no la pueden cumplir. Quiero que reflexionen sobre la moral natural. Y los creyentes estamos empeñados en que esas cosas son naturales en el mundo. No es verdad. El enemigo está poniendo eso en tu corazón. Y el compromiso te conduce a servir al soberano, entregándole el señorío de tu vida. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre el que camina el ordenar sus pasos. Los pasos de la vida cristiana están ordenados por el soberano Señor. Y será muy bueno que hoy,
ahí donde tú estás, cierres un momento tus ojos y digas al Señor: Señor, te reconozco como soberano en mi vida. Te pido que me tomes y me conduzcas por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Quiero disfrutar de tu poder. Quiero sentir la bendición de tu presencia. Y quiero ser un referente en el mundo en tinieblas de la luz que Cristo ha puesto por su propia presencia en mi corazón. Necesitas estar conectado al brazo poderoso de Dios. Cuando hace muchos años yo tenía mis hijos pequeños, solíamos ir al campo en verano. Íbamos ahí a un pueblo del interior de Galicia, a una montaña alta, y ahí nos pasábamos pues 15 días, 20 días de descanso. Mi hijo tenía una afición muy especial, le encantaba volar una cometa, no sé si se llama cometa ahí en Chile o no, un volantín, un papalote se llama un volantín, creo que se llama por ahí. Bueno, ¿sabéis lo que estoy diciendo? Esa estructura de tela con varillas, una cola que se pone amarrada a un cordel y la ponemos contra el viento y comienza a subir. Un día me dijo: papá, tenemos poco cable para volar la cometa. Y yo le dije: bueno, tienes razón. Y bajamos al pueblo y compramos un carrete, un carrete de nylon de pesca. Atamos el cable, el nylon, tiramos de la cometa y teníamos ahí no sé cuántos, pero como mínimo 100 metros de cable. Y soltamos y soltamos y soltamos y la cometa estaba allá arriba, apenas se veía un puntito en el cielo. Y de pronto me dice Felipe, mi hijo, lleno de ilusión: déjame por favor que yo la sostenga. Y fíjate tú por dónde. Tiró del cable, se salió del carrete, me quedé yo con el carrete y él con el cable, pero el cable se le escapó de la mano. Y dije yo: bueno, la cometa vamos a ir a buscarla 4 pueblos más allá. ¿Sabéis lo que ocurrió? Inmediatamente que dejó de estar tenso el cable, la cometa empezó a zigzaguear y cayó en punta y se clavó en unos árboles que estaban allí en el bosque. La cometa se sostiene en su lugar mientras haya alguien que tire de ella. Esta es tu vida. La mano de Dios tira. Te enfrenta al viento de la prueba, al viento de la vida, al viento de la tentación, al viento de las circunstancias, pero te sostiene en tus manos, en sus manos. Y tú estás experimentando la bendita dimensión de aquel que es el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Que Dios añada sobre tu vida su bendición.